Sí, siempre se puede. Y ya, no te pongas triste por lo de Martín. Si no es él, pronto va a llegar alguien a tu vida. Ya ves, yo ahora ando con Mariano. Sé que es extraño porque de mensajero de mi papá pasó a ser mi novio. No tiene nada de malo. Él se ha superado muchísimo. Ya es un gran doctor. Sí, así es. Profesora, buenos días. Yo creo que Buenos días. lo que quieres, enfocarte en eso y dedicarte con todas tus fuerzas a conseguirlo, ¿no? Eres tan distinta a la ida de la prepa. Sí, sí ha cambiado. Pero a ti te lo Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días, profesora Isabel. la situación entre Arturo y yo. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora, compañeros. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Estás apenas una chiquilla. ¿Ya ves qué dijiste? Adiós, profesora. Yo no vengo de ninguna familia de Arturo. Buenos días. No te entiendo. Si te acercaste a Mariano solo por molestar a Teresa, entonces no lo quieres. No, por favor, Aurora, entiéndeme. Cuando me acerqué a él estaba muy reciente la muerte de Pablo y yo sabía que Teresa seguía amando a Mariano. Así que lo hice, sí, para darle celos, para pegarle donde más le dolía. ¿Cómo se te ocurre, Aida? Porque estaba furiosa con Teresa. Porque yo sé que ella tuvo algo que ver con lo que le pasó a Pablo el día que murió. Y sí, lo hice para desquitarme. Pero la verdad, entonces empecé a conocer a Mariano. Bien inteligente, trabajador que es. Además de guapo y divertido cuando quiere, ¿verdad? Y ahora, no sé, lo admiro. Y Mariano me interesa muchísimo. Espero que así sea. Que no estés muy preocupada. Eso sí me espera. Así es. Y saber más sobre su esposo. Voy a pedirle a Reina que nos traiga algo de regalo. A ver, esperamos que se terminen de conectar. Profesora, buenas tardes, compañeros. Buenos días, no buenas tardes. Allá, acabo de olvidar. A ver, voy a tomar lista. El pase es para todo el tiempo. No todavía, pero muy pronto serás un producto asociado y vas a trabajar menos y vas a ganar más. Eso falta todavía. No, yo me quedo un rato más y tomo un masaje. ¿Te gusta para comer? Sí. Adiós. ¿Vienes con Aurora? No. No, vive con ella y tal vez me inscriba. A ver. Voy a alejarte y te podrías, pues, volvemos a conseguir para continuar con nuestro. Pues si debemos alejarnos. Gracias.
Jeremy, Presente. voy a tomar lista. A ver, chicos, Jeremy, Presente, profesora. Buenos días, profesora. Zaira, Francisco, Presente. Merly, Gabrieli, Presente. Frank, Frank no está. Uriel, Presente, profesora. Gracie, Ahora de verdad entiendo por qué dijiste que debemos alejarnos. Tienes razón. Es necesario que aclares el sentimiento. Pase lo que pase, no quiero que te vayas sin saber que te quiero mucho. Muchísimo. Charlie, Presente, profesora. Nicole, 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 ya. Robinson, Presente. Jonathan, Presente. André, Profesora. Brian, Presente, profesora. Mayreli, Presente, profesora. Pablo Ronaldo, Presente, profesora. ya, muy bien. ¿Quedó tarea pendiente? No, ¿verdad? No. Profesora, Ya seguimos con lo que quedamos ayer, profesora. ¿Cómo? Profesora, ya seguimos con lo que quedamos ayer. Uno por uno. A ver. profesora, digo, falta la lista de sexto. Ah, falta la lista de sexto, perdón. Miki, siempre me olvido de sexto. Carlos Acevedo, Presente, profesora. Jefferson, Livia, Gianfranco, Aloida. Ya solamente está Carlos Acevedo. Hoy día han faltado más. Solo hay 14. Solo hay 14, pues. Sí, porque en la clase de matemática hay como 23, creo. Hay 10 más que ahora. Yo no sé por qué. Seguro no se despierta. Muy temprano creo que es la clase. Profesora, los de cuarto grado estudian la mayoría 8:30, ¿no? Sí, pues, y ellos sí se levantan. Todos los días, casi lunes, martes, casi todos los días entran El 8:30 viernes ellos. nomás.
Solo hoy no ingresan. Pero Yo me he levantado a las 6. Profesora, disculpe, yo no me he podido poner al día Yo de 6:30. la clase pasada. ¿por qué? Sino que como yo tengo a mi tío que lo han operado y que le han puesto tantos puntos, 30 creo, se le han roto los puntos. Y el domingo mi hermana se ha ido para que lo cosen y ya no hemos tenido tiempo. El sábado, esta semana sí mi hermana ha estado bien ocupada, profesora. Sí me he estado Bueno. yo me he estado poniendo, sino que la Alesia me ha llamado desesperada porque tenía que coserle el punto y yo ya no. Bueno, en ese caso, bueno. Ya, aparte de... Frank no está, ¿verdad? Ah, se salió así. No, profesora. Ahora son 13. Ya 14. Ya, pero tienen que ponerse solamente... Profesora, Una hoja y una Dime. cara, profesora, nada más creo. no se ha subido el tema al aula virtual, ¿no? ¿No lo han subido? No, No. profesora. Ay, Y creo que usted ah, tampoco mandó las capturas. Sí, profesora, nada más mandó ¿no las las he mandado las capturas? ¿Mandó las capturas, profesora? No ¿Sí las- las mandó? Sí, mandó. A ver, a ver, a ver. Después de eso Déjenme revisar. hablaron mucho y se fue al fondo las capturas. A ver, déjenme revisar. Déjenme revisar si no he mandado las capturas. A ver. Sí están las capturas. Sí, profesora, sí las mandó. Sí están las capturas, chicos. Después de eso hablaron mucho y desapareció las capturas al último. Profesora, ¿va a Sí, revisar cuadernos? Sí, pero solamente de unos, porque no todos, de todos no voy a revisar. Pero sí voy a, Oral. no, oral ya les he tomado, ¿o no? Sí nos ha tomado. Lo del examen. Sí les he tomado oral. Ah, ya, profesora. Profesora, Ya, ya vamos a hacer Profesora, yo sí estudié lo del oral, un poco. Ah, pero voy a tomar oral de la clase pasada, porque dije de que todas las semanas les iba a tomar orales. Sí, cada tema nos iba a tomar. Ya, No hay sí, casi entonces sí mucho, va a haber oral. profesora. No hay mucho, pues. No Nada hay mucho más tema. parece que es una hoja y una cara. Ajá. Yo una otra, ahí sí me la aprendí. Ya, a ver, vamos a empezar con el oral. A ver, Nicole. Nicole Milagros. ¿Cuándo se crea el virreinato del Perú? Nicole. Yo sí la sé, profesora. Yo también. Yo también la sé, profesora. Yo también, profesora, y no sé completito. Sí, sé que lo saben, pero estoy preguntando a los que más o menos imagino que no han estudiado.
Nicole. Nicole, a ver, Robinson, te escucho. El 20 de noviembre de 1532 o 42, creo. Es el 42. El está 20 de bien. noviembre, ¿de dónde? De 1542. Ya, muy bien. Pero ya es muy completito, profesora. Muy bien. A ver, Carlos Acevedo Asmat. Sí, profesora. Dime una causa de la creación del virreinato. Por Una el nada virrey, más. por el virrey primero, el Carlos I. No, una causa, una causa. ¿Por qué se creó el virreinato? Profesora, yo sí sé. Yo también, ¿Quién me dice? profesora. Yo, profesora. A ver, Francisco y luego Pablo. Para poner su autoridad y respeto y para acabar con las luchas internas y también para acabar con el trato inhumano que le hacían a los indígenas. Muy bien. A ver, ¿quién más me dijo yo? Yo, profesora, yo. A ver, Pablo. El rey de España deseaba poner autoridad y que lo respeten a él. En Ya. Bolonia. En el virreinato. No llores, no llores. Ya, muy bien. Un zapatito de teta después. Ya, muy bien. A ver, otra pregunta. A ver, Mayreli. Profesora, Dime. le digo Dime. por la causa por la que se crea la causa de intervención. ¿Cómo? La necesidad de establecer la intervención. ¿La intervención de quién? De la corona española. De la corona. De la corona española, ¿verdad? Yo también, profesora. Esa fue una causa. La administración a base de territorios conquistados. Ya, muy bien. Ya, a ver, espérenme un minuto, un segundo. Con capa y sombrero. Se llamaba, así era, ¿no? Ajá, ya, a ver, ahora sí seguimos. A ver,
A todos no les voy a preguntar, ¿ah? A Loida, recién está ingresando a Loida. A ver, ¿qué otra pregunta? Profesora de su extensión. Exacto, a ver, vamos con Ay, no hay ni Brian. Brian. Vamos con Brian. Presente, mi. Brian, ¿cuál fue la extensión territorial del virreinato? Abarcó toda América del Sur. Ya, abarcó toda Hasta América del Panamá. Sur, específicamente, ya hasta Panamá. Con excepción de Venezuela y la Guyana. Las Guyanas. Y las Y Guayanas, Brasil, profesora. Brasil. Y Brasil que Pertenecía a Portugal. Portugal. Sí, y las Guayanas y Venezuela pertenecían al virreinato A de México. 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 Sí, Abarcó casi toda a México. Así se México. escribe. Muy bien. México se escribe. ¿México o México? No hay problema. Es México. También había un virreinato de Portugal. Ajá. Muy bien. Bueno, veo que sí. Profesora, y habían territorios no explorados también. ¿Cuáles Sí. eran los territorios no explorados? Los de Brasil, pero Portugal creía que seguían en su dominio y por eso es que Brasil perteneció al virreinato de Portugal. Sí, profesora. Era pura selva, profesora. Sí. Muy bien. Y que explotaba mucho su riqueza. Profesora, además que se descubrió en el Acre el gaucho. ¿El qué? En el Acre Ya. se había también descubierto un mineral valioso en esa época, el gaucho. Ah, muy bien, Jonathan, siempre aportando algo más al tema. Muy bien, Jonathan. Chicos, vamos a hacer la próxima semana. Les voy a dejar una tarea para una pequeña exposición. Ya vamos a ver cuánto vamos a ver cómo se desenvuelven, ¿ya? Ya al final del Profesora, final de la clase, profesora. al final, dime. Profesora, gobernaron Para 40 la próxima reyes. semana le enviamos o la No, próxima ya semana juzgamos. antes de terminar la clase les voy a explicar cómo va a ser el manejo de la pequeña exposición, ¿ya? ¿Para cuándo será, profesora? Para la próxima semana. A esa hora le enviamos. Ya les voy a explicar. Ya, profesora. ¿Ya? Profesora, crearon Dime. 40 reyes. Sí, el primero Blasco Núñez de Vela Y murió. el último José de la Serna. Sí, por la guerra de Pizarro. Correcto, ¿verdad? Gonzalo Pizarro estaba a favor de los encomenderos. Sí, Muy porque bien. ellos no, ¿Y los no querían encomenderos hacer estaban de trabajo. acuerdo con la institución del virreinato? ¿Qué creen? No, No, profesora. ¿verdad? No querían. Profesora. No querían. No querían. Muy bien. Bueno, nosotros ya vimos esa parte, digamos, de lo que es de lo que es la creación del virreinato. Ahora, así como se creó el virreinato, también existió, digamos, un proceso de organización política. Vamos a ver la organización política del virreinato. A ver, activen sus cámaras antes de compartir mi pantalla. Yo pensaba que iba a seguir el virreinato, profesora. No, del virreinato vamos a hablar, pero de la organización política del virreinato. Profesora, no íbamos a seguir lo que faltaba, profesora. Sí, pues venía la organización política. Profesora, faltaba No, de una la- diapositiva. ¿Vamos a hacer organización económica?
La organización, luego de esas diapositivas venía lo que era la organización política del virreinato. Por eso es lo que vamos a continuar, la organización política. Ahora son las ¿Ya? 9. Sí, son las 9. Ya, a ver, vamos a ver la organización, cómo se organizó políticamente el virreinato. En realidad el virreinato y su organización política fue, digamos, dado por dos tipos de organismos. Uno fue el organismo metropolitano, o sea, el organismo que se encontraba en España, y los organismos locales. Los organismos locales, que era, digamos, el que se encontraba en las colonias descubiertas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahorita comparto mi pantalla. A ver quién está ingresando recién. Profesora, seguimos 14. Ahora 15. A ver, esperen para que antes de... A ver, dime, Jonathan, ¿levantaste la mano? Ahora somos 16. Jonathan, A ver, es que se me olvidó ¿cómo bajarla. hizo? Esa mano fue de Ah, Ana. ya. Ah, ya, voy a bajar la mano. Listo. A ver, activen su cámara antes de empezar. Profesora, yo sí tengo algo que decir. Dime, Fran. Dime, Robinson. No, yo soy Francisco. Ah, dime, Francisco. Ya, que desde el siglo XVI al siglo XVII España gobernó a casi toda América del Sur hasta Panamá. Claro, fueron casi fueron mucho Casi la tiempo. mitad, ¿no? Exacto. Que gobernó, que fue, digamos, gobernado. Pero luego se dio todo lo que es el proceso. Exacto, luego se dio todo lo que es el proceso de el proceso de la independencia, ¿verdad? Después viene todo ese proceso de la independencia. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, dentro de... Jeremy volvió a salir. Ahora sí. A ver, ¿dónde está Frank? Cierra tu puerta, pues. A ver. Profesora, ya no debe dejar entrar, ya son las 9. Sí, Y media hora ahorita de vamos a retraso. arreglar ahorita vamos a arreglar ese tema. Ahorita, por eso quiero que se conecten porque antes de empezar voy a hablar de ese tema. La vez pasada creo que conversamos sobre ese tema, sobre la puntualidad, ¿verdad? A ver, ¿se conectó Frank antes de empezar? Ya lo había aceptado. A ver. ¿Dónde está? ¿Quién entró al final? Livia, ¿qué pasó? Profesora, Normalmente no profesora, entras tarde. se me fue el internet. No podía entrar. Bueno. Ya, bueno, Y en el mi caso papá de me prestó Livia su es raro que... celular para entrar, porque ese sí tiene internet. Ya, muy bien. Ya, en ese aspecto no hay problema. Listo. A ver, Fran no se conectó. Solamente a los que han registrado asistencia, si en el caso se les va el internet y se retiran, son los únicos que voy a aceptar. Ya no voy a aceptar a nadie más. Es decir, estoy hablando de Frank. A ver, estoy hablando de Taira. Estoy hablando de Merly, Frank. Gracie ya ingresó, creo, ¿no? Gracie. Y Jefferson, Livia ya ingresó. A ver. Va para... A ver, necesito que activen sus cámaras para poder verlos. Muy bien. Gracie, recién se levanta, doña Gracie. Por eso recién ingresa.
Ahí se ve. Por eso es que no activan sus cámaras ustedes, porque recién se levantan de dormir. Ahí está doña Gracie. Aloida. A ver. Aloida, activa tu cámara. Se levantan. Ya, muy bien. Nicole, ¿sí pasó asistencia, Nicole? Nicole sí pasó asistencia, ¿no? Ya está, Nicole. Sino que yo no sé por qué. Ya, listo. A ver, chicos. A ver, chicos. La vez pasada creo que hablamos sobre el tema del ingreso a la hora, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, voy a dar una tolerancia. Voy a dar una tolerancia solo de 5 minutos o máximo 10 minutos. Tolerancia de ingreso. El alumno que no ingresa a los 10 minutos después de, no lo voy a dejar ingresar. Salvo que exista una justificación anterior. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que sus papás me tengan que escribir al WhatsApp cuál es el motivo por qué no ingresa. ¿Listo? Está claro, ¿verdad? Muy Sí, bien. profesora. Ahora sí. Sí, Muy bien. profesora. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Aquí está. A ver, esperen para que... Voy a cerrar mis demás ventanas para que no se pueda colgar. A ver, para que no se cuelgue. Ya está. Ya, ahora sí creo. Listo, ahora sí. Ya. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? No, todavía, profesora. No, profesora, no se ve. Profesora, no se ve. No se ve. profesora. No ¿No se se ve. ve? No, profesora. No, No se ve. No se ve. No, no se ve. Ahora. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Ya. Ahora sí. Sí se ve, profesora, ahora sí se ve. Ya. Sí se ve muy bien. Ahora sí. Ya está. Vamos a ver lo que es la organización política del virreinato. Digamos, es el tema que quedó pendiente la semana pasada, ¿verdad? Ya. Cuando hablamos de una organización política, nos estamos refiriendo, digamos, a cómo es que se administró políticamente el virreinato. ¿Cómo es que se dio esa administración? Por ejemplo, ¿quiénes eran los que gobernaban? Tanto desde España como de las colonias que pertenecían a España. Dentro de las colonias pertenecientes a España está el Virreinato del Perú, está el Virreinato de Nueva España, que fue México, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente solo del Virreinato del Perú. ¿Ya? Solo de ese virreinato vamos a hablar. Ya, chicos, a ver, les decía que existían dos organismos, el metropolitano y los locales. El metropolitano era aquel organismo que se daba, que se daba desde España, ¿verdad? Se daba desde España, era quien lo dirigía desde España. Ese era el organismo metropolitano, era, digamos, la máxima autoridad. Era la máxima autoridad. Así como Digamos,
casi como el Inca, pero digamos que a diferencia del Inca, aquí en estos organismos era, digamos, España, que dirigía a todas sus colonias descubiertas. Ya, todas las colonias descubiertas. ¿Quiénes estaban dentro del organismo metropolitano? Se encontraba el rey que era la máxima autoridad, era, digamos, quien dirigía todas las colonias descubiertas en su periodo, descubiertas, ¿ya? Que era, digamos, el gobernante supremo. El rey decía que era, digamos, su gobierno era un mandato divino, que lo mandaba así Dios para gobernarlo, ¿ya? Además, él se encargaba de designar a las autoridades de su gobierno. Él nombraba a los funcionarios, o sea, él nombraba quienes iban a dirigir sus colonias. Él era quien aceptaba quienes iban a gobernar, ¿ya? Él aceptaba las propuestas. O también declinaba las propuestas, que quiere decir que no los aceptaba o los rechazaba, así de simple. Las leyes se llamaban reales cédulas, profesora. Exacto. Él tenía la facultad de... Ya, él tenía la facultad que de... después de ellos, él designaba a las autoridades que podrían sustituir a él. ¿Cómo? No te Que escuché. ellos designaban a las autoridades de que después de ellos seguían ellos como un heredero. No. Era Él, hasta que él él- se moría. Le Cuando ponía dice- autoridad en cada descubrimiento. a ver, cuando dice que designaba las autoridades de su gobierno, quiere decir que él nombraba, por ejemplo, a quienes iban a gobernar sus colonias. Eso quiere decir, por ejemplo, si dentro de sus colonias se encontraba, dentro de su jurisdicción, se encontraba el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España, el virreinato de... Entonces, él aceptaba, él decidía quién iba a gobernar, por ejemplo, el virreinato del Perú. Él elegía al virrey. ¿Ya? Eso quiere decir. No quiere decir de que él escogía quién iba a ser a su heredero. No. Él no escogía quién iba a ser su heredero. Simplemente él escogía quién iba a ser, digamos, el que gobernaba sus regiones. Es como, por ejemplo, a ver, el presidente de la República elige, el presidente de la República elige quién el presidente de la República elige quiénes van a ser sus ministros, porque son cargos de confianza. Él los elige. ¿Como los alcaldes? Nadie los... No, estoy hablando de los ministros. El alcalde son elegidos por voto popular. Ah, ya. Los alcaldes son elegidos por voto popular, lo elige el pueblo, pero estoy hablando de los ministros. Ministro de Cultura, de Educación, de Salud, del ministro de Defensa, etc. De Economía. O sea, esos ministros, exacto, son cargos de confianza. ¿Y quién lo elige? Lo elige el presidente. Entonces, o lo mismo ocurría con otras autoridades, como es en el caso del virrey. El virrey era elegido por el rey de España. O sea, él tenía la decisión de después dada la propuesta, él decidir si aceptaba la propuesta o no lo aceptaba. A eso se refiere. Ah, ya entendí, ¿Ya? profesora. Sí. Listo, muy bien.
también dice que él estaba, digamos, él tenía la facultad de dar leyes, de proclamar ciertas leyes, que luego digamos, se escribían en las reales cédulas, ¿ya? Ya, listo. También él establecía su dominio, dice, a través de su real voluntad, o sea, él decidía, o sea, para él la voluntad, o sea, su palabra, era lo que lo que hacía valer. Sí o sí se hacía valer su palabra. Si estaban o no de acuerdo los demás funcionarios, a él no le importaba. Lo único que le importaba eran sus decisiones. ¿Ya? A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, dime, Pablo. Profesora, ¿y cuando los reyes no tienen hijos? ¿A un Cuando familiar los sería? reyes no... ¿Sería un familiar? ¿Quién es el heredero? No, ya hay... O sea, profesora, ¿Quién no le era importaba al rey las opiniones del pueblo. No, pero ya era, digamos, era un lineamiento de sangre. Era de sangre. Por ejemplo, si ¿A un sobrino? un rey, Un primo, un sobrino. claro, un familiar directo, un familiar directo. Pero en el caso de no tener de no tener descendencia, porque si tenía descendencia y aún continuaba, digamos, con su mandato, él sí podía elegir lo que es a su sucesor, ¿verdad? Que es el primogénito. Pero en el caso de que no tenía descendencia, sí podía escoger a un familiar directo, un hermano o un sobrino directo, pero teniendo en cuenta la línea de sangre. ¿Ya? ¿Qué otra función tenía el rey de España? Él también ordenaba la acuñación de las monedas, o sea, él mandaba a... Él podía ordenar a que se puedan forjar nuevas monedas. Dime, Francisco. Profesora, yo iba a decir que el pueblo hacía todo lo que él decía, pero lo que el pueblo le pedía a él, entonces el pueblo le pedía a él cosas. A ver si te entendí. Me estás diciendo de que él podía resolver el problema del pueblo, ¿a eso te refieres? Sí. Ya. No. Para eso existían otros, digamos, otros organismos, otros tipos juzgados. El rey no decidía, no podía él solucionar, sino ya esas funciones estaban a cargo del Real Consejo de Indias. Profesora, ahí dice ¿Ya? a los funcionarios. ¿Cómo? A los funcionarios, voy a decir. A ver, chicos, esperen, están que insisten acá, a ver. A ver. A ver, esperen. Buenos días, profesora. A ver. ¿Copiamos, profesora? A ver, espérenme. Fran, activa tu cámara. Fue creado en el año 1524. Ya, Fran, activa tu cámara. Ya, profesora, ahorita. Por eso le echo con todos. A ver, espérenme. ¿Dónde se fue Fran? ¿Qué? A ver, Frank, voy a hablar por No última vez. tuvo Es la última vez.
A ver, un ratito, chicos. Es la última vez, Frank, que yo te acepto el ingreso después de las 9 de la mañana. Porque ya es costumbre que ingresas tú siempre después de las 9 de la mañana. La clase empieza a 8:30. No, profesora, mi internet se me había ido, no conectaba a la laptop. Pero a veces es conveniente el internet porque cuando a veces están en otras cosas que pierden el tiempo en el WhatsApp, ahí sí no se les va el internet. Yo puedo entender que hay oportunidades que falla, pero no siempre. Todas las clases ingresas tarde. A ver, seguimos. También el rey tenía, digamos, digamos, un poder dentro de lo que es el ámbito religioso. O sea, él también hacía valer su poder en la parte de la religiosidad. O sea, porque ya que él al descubrir estas colonias, él tenían estas nuevas colonias aceptar, digamos, unirse a la religión de España. Entonces, él hacía valer ese derecho porque tenía, digamos, autoridad tanto en lo político, en lo militar y en lo religioso. Porque si él, el rey, decía, declaraba la guerra declaraba la guerra, o también él podía firmar la paz, así de simple. Declaraba la guerra o también firmaba la paz. Ese era, digamos, las atribuciones que el rey tenía. Otro organismo metropolitano es el Consejo de Indias, el Real Consejo de Indias, que fue creado en el año 1524 por el rey Carlos I. Pero recién el 24 de septiembre de 1571, recién es que se define cuáles iban a ser sus funciones. Ya, o sea, es creado en el 1524, pero recién en 1571 se define cuáles van a ser sus funciones específicas. Dentro de ellas era la institución que se encargaba de velar y dirigir los intereses de España en América. ¿Ya? O sea, él se encargaba de ver, digamos, los intereses políticos, económicos y militares. ¿Ya? Pero del interés de España con respecto a América. Ellos se encargaban de elaborar las leyes, de marcar los territorios y nombraban las autoridades. ¿Ya? O sea, proponían las autoridades, pero ellos se encargaban de dar eso. Pero quien aceptaba si esas leyes se daban o no se daban, si las autoridades que proponían eran aceptadas o no, era el rey. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, el Congreso y la Presidencia. El Congreso elabora leyes, pero ¿quién tiene que aceptar y firmar esas leyes? Es el presidente, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. El Real Consejo de Indias proponía esas leyes y el rey las aceptaba o las desechaba. Así de simple. ¿Ya? Digamos, enviaba visitadores a la colonia. ¿Qué quiere decir los visitadores? Los visitadores eran los jueces residenciados. Eran aquellos jueces que se encargaban de verificar, de supervisar la labor del virrey. Si los visitadores no observaban que había un mal manejo en las colonias, enviaban, digamos, todo este informe hacia el Real Consejo de Indias, el cual se encargaba de juzgar y condenar a los virreyes. ¿Entienden? O sea, ellos digamos, tenían la posición de juez ante un juicio a un virrey. Profesora, ¿Quiénes componían o cómo estaban? Dime. en ese tiempo, 1524, ¿existían los policías?
No, no existían los policías. Eran visitadores, era el ejército, pero policías propiamente dicho, no. ¿Ya? El Consejo de Indias estaba compuesto por un presidente, que era el rey, un registrador, el que se encargaba de registrar todos los datos y acontecimientos, un fiscal, 8 consejeros, 2 secretarios. Se encargaban. Todos ellos tomaban las decisiones o las desechaban. ¿Ya? Y las reuniones del Consejo de Indias solo podían ser solo podían, tener presencia del rey. No participaba el pueblo, solo el rey. Profesora. ¿Ya? Esos son en cuanto a los organismos metropolitanos. ¿Y dónde quedaban estos organismos metropolitanos? ¿Dónde quedaban estos organismos metropolitanos? En España. En España. Sí. Muy bien. Ya sigamos. Ahora, dentro de los organismos locales eran, digamos, los que funcionaban en los territorios de la colonia. ¿Ya? Ahí funcionaban estos organismos. El virrey. Exacto, ¿verdad? Era el virrey. Este estaba, digamos, su representante era el virrey. A ver, cuando hablamos de organismos locales nos referimos a los organismos que estaban dentro de la colonia, dentro de las colonias, de las colonias que habían sido, digamos, ay, se me fue la palabra, conquistadas por el reino español. ¿Ya? Entre ellas está el Virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, su máximo representante del rey de España en sus colonias era el virrey. Era el virrey. Él era el representante, o sea, su alter ego, es decir, su otro yo del rey en sus colonias. No tenía las mismas funciones que el rey, pero sí, digamos, tenía amplio poder político y militar en la colonia. ¿Ya? ¿Quién lo elegía? Lo elegía el rey por propuesta del Consejo de Indias. El Consejo de Indias proponía, por ejemplo, iba y le decía al rey, bueno, el rey, yo le propongo a Pablo Ronaldo como gobernante del Virreinato del Perú. Entonces, el rey aceptaba la propuesta o simplemente lo declinaba y buscaban otras propuestas. ¿Ya? Entonces, era nombrado por el rey a propuesta del Consejo de Indias. ¿Ya? En los juicios, en la parte judicial, él ejercía sin voz ni voto. O sea, él no podía decidir ante un conflicto judicial. ¿Ya? Él dictaba leyes y ordenanzas, dando cuentas de ellas al Consejo de Indias. Él podía, digamos, dictar las leyes y otro tipo de, digamos, de ideas a favor de las colonias, pero no lo podía hacer automáticamente. Simplemente él proponía y enviaba la información al Consejo de Indias para que el Consejo de Indias pueda, digamos, evaluarlo si estaba yendo en lo correcto o no. ¿Ya? Él no tomaba la decisión solo. En lo militar era el jefe supremo de las fuerzas del mar y de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Era capitán general. Él tenía que participar dentro en el ámbito de las guerras. ¿Ya? Se encargaba de fomentar la industria y el comercio, pero él no podía participar de digamos, de estas actividades. O sea, él fomentaba la industria, el que se puedan, digamos, elaborar diversos productos industriales y también de la venta, de la compra y venta,
pero él no podía, digamos, él no podía tener algún negocio con respecto a la industria y al comercio. Él no podía, solamente lo fomentaba, mas no tenía ninguna ganancia con respecto a esto. ¿Ya? Listo. En lo religioso, él ejercía el vicepatronato de la Iglesia Católica. O sea, ¿qué quiere decir? Él pertenecía también dentro, digamos, de las funciones de la iglesia. A ver, aquí está Taira también. Ahora, a lo largo de todo el virreinato existieron, ¿cuántos virreyes? 40 virreyes. 40, virreyes. 40, profesora. 40. Empezando por virreyes. Blasco de Núñez y terminó en José de la Serna. José de la Serna fue el último. Correcto. A lo largo de todo el virreinato peruano existieron 40 virreyes. Fueron 40 virreyes. A ver, vamos a ver. Ya se conectó doña Taira. ¿Es el representante del rey? A ver. Taira, activa tu cámara. A ver, se fue. Vamos a continuar y al final doy las indicaciones, ¿ya, chicos? A ver, les decía que eran 40 virreyes los que tuvo el virreinato durante todo el proceso de, digamos, dentro de sus funciones en nuestro territorio. El primero fue Blasco Núñez de Vela, ¿verdad? Él fue el primero. El último fue el general José de la Serna. No le escucho. E Hinojosa. Le escucho entrecortado. A ver. ¿Se escucha bien? Yo sí lo escucho bien. Profesora, usted sí lo escucho bien, pero cuando el resto habla, escucha entrecortado. Por eso es necesario que el Cuando silencio. el resto habla, sí, se escucha entrecortado. No señal. Del resto se escucha entrecortado. Por eso es necesario que desactiven su audio. Listo. Ya, a ver, ya, entonces habíamos dicho que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, ¿verdad? El que fue muerto en las guerras civiles en la batalla de Añaquito, ¿verdad? Luego de ellos subieron otros virreyes, Antonio de Mendoza y Pacheco, Andrés Hurtado de Mendoza, Diego López y Zúñiga, Lope García de Castro, Francisco Toledo, Martín Enríquez, Fernando de Torres y Portugal, etcétera, ¿verdad? ¿Los virreyes? Virreyes, sí, en total 40 virreyes. Los representantes, de los cuales muchos de ellos hicieron grandes obras dentro del virreinato. Por ejemplo, Antonio Mendoza y Pacheco, el segundo virrey, funda la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Francisco Toledo, el quinto virrey. ¿Cómo? Rayado. No se escucha, profesor. A ver, Francisco Toledo, que fue el quinto virrey, digamos, en su mandato muere Túpac Amaru I y, digamos, establece el llanaconaje y la milta minera. ¿Ya? Otro virrey que hizo, digamos, que fueron obras, digamos, que sí, que se pueden reconocer es Francisco Borja y Aragón. Él funda el colegio, funda en el Cusco el Colegio de San Bernardo para los criollos
y el Colegio de San Francisco de Borja para los indios nobles. ¿Ya? ¿Quién más? Luis Jerónimo y Cabrera crea la Facultad de Medicina en la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Pedro de Toledo construye las murallas del Callao. Profesor. García Sarmiento de Sotomayor inaugura la Plaza de Armas de Lima. Otro virrey que también hizo obras fue Manuel Amat Juniet, que construyó la Alameda de los Descalzos y la Plaza de Hacho. Ya. Y finalmente el último virrey, que fue José de la Serna, que firma la capitulación de Ayacucho. Fueron 40 virreyes, de los cuales no todos tuvieron el mismo tiempo, digamos, de gobierno. No todos tuvieron el mismo tiempo de gobierno, pero sí, digamos, cumplieron ciertas funciones muy importantes. A ver, dime, Pablo. Profesora, San Marcos fue la primera universidad del Perú. Sí. San Marcos fue la primera. ¿Sí, profesora? Sí. Sí. Ya, profesora. Listo. Profesora, y ahí también seguro habrían tenido hijos, también estudiaban ahí. Claro, los hijos, por eso lo vamos a ver en la parte de la educación, pero también tenían grandes privilegios. Ya. Sigamos. A ver, ese es el virrey. Ya. Tenemos luego la Real Audiencia. Ya, las reales audiencias. ¿Qué eran las reales audiencias? Que también era un organismo local. La Real Audiencia, digamos, eran tribunales para la administración de justicia. O sea, ellos eran los encargados de, de administrar la justicia, perdón chicos, en torno a las quejas que hacían los indígenas. Pregunta. Dime. Cuando vamos a copiar, copiamos otra vez organismos locales. No. Solamente una vez y ponen A, B, C, D. Ya no ponen el subtítulo. Ya, profesora. Listo. ¿Ya? Ya, entonces ellos se encargaban de administrar la justicia hacia los indígenas, ya que los indígenas podían denunciar los maltratos que recibían por parte de los españoles, ya sean los encomenderos o otro español. ¿Ya? Fueron creadas en América. La primera audiencia que fue creada fue la audiencia de Santo Domingo, que le pertenecía a Nueva España, lo que es México. ¿Ya? Listo. Fueron 7 audiencias las que se crearon. ¿Ya? Entre ellas está la audiencia de Panamá. A ver, esperen para activar mi puntero. Aquí tenemos la audiencia de Panamá, la audiencia de Lima, aquí, de Santa Fe en Bogotá, aquí está, la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas, por acá, y la audiencia de Buenos Aires. En total fueron 7 audiencias: Buenos Aires, Chile, Charcas, Lima, Quito, lo que es Santa Fe, en Bogotá, Colombia y Panamá. Esas fueron las 7 audiencias que se crearon, las que se encargaban de administrar la justicia de a favor de los indígenas.
Ya, chicos. Para las audiencias Además de ellos, capitales de otros países. ¿cómo? De las audiencias estaban las capitales de los países actuales que tenemos aquí. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, profesora. Que en la actualidad son las capitales, en la actualidad, ¿ya? Además de ello, de resolver estos conflictos, además también velaban por el cumplimiento de las leyes y representaban al virrey en caso de que no se encontraba el virrey en sus colonias. O sea, si el virrey necesitaba viajar a España, ¿y quién se quedaba a cargo del virreinato? Se encargaba la Real Audiencia. Ya, se encargaban de ellos. También ellos se encargaban de asesorar al rey, al virrey, con respecto a las decisiones que tenía que tomar. ¿Ya? ¿Ya? Seguimos. Sí, profesora. ¿Preguntas hasta aquí o todo está claro? Todo, profesora. ¿Seguros? Sí, profesora, entendido. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ya, los organismos locales, bueno, tenemos también dentro de los organismos locales a los cabildos. Profesora, una pregunta. Dime. Cuando, por ejemplo, el virrey lo matan, ¿quién lo sucede un rey? ¿Quién lo lidera cuando no está el virrey? Cuando el virrey muere y están por decidir. La Real Audiencia. Ah, ya, profesora. Si un rey era asesinado, ¿quién lo representaba mientras elegían desde España al nuevo virrey? La Real Audiencia. Un representante de la Real Audiencia. Él era quien reemplazaba al rey. ¿Ya? Los cabildos. Los cabildos estaban encargados de administrar las ciudades. O sea, era era algo similar a lo que nosotros tenemos como las municipalidades. La municipalidad, por ejemplo, la municipalidad de Moche es parecido a un cabildo, ¿ya? Porque estaba a cargo de un alcalde y sus regidores, ¿ya? Ellos dictaban ordenanzas para la mejora de gobierno de la ciudad, solo de la ciudad. Cobraban arbitrios, impuestos, etcétera. Abastecía de víveres y el cuidado de higiene y embellecimiento de la ciudad. Digamos que tiene la misma función de lo que ahora conocemos como la municipalidad. La municipalidad se encarga de cobrar los arbitrios municipales, las rentas, la baja policía, etcétera. Y con ese mismo dinero puede realizar ciertas obras en favor al aspecto, digamos, al embellecimiento del pueblo, ¿verdad? Pero no es que él podía decidir lo que hacía con todo el dinero, no, porque si él cometía una malversación de fondos, o sea, robaba el dinero de estos impuestos, también era juzgado, ¿ya? Que quede claro. Esa es la diferencia, profesora. ¿Es la diferencia con qué, Pablo? De ahora con lo de antes. No, es que digamos que antes la ley era mucho más fuerte. Ahora no, ahora la ley es mucho más blanda. Los alcaldes pueden robar a diestra y siniestra y nadie los puede, digamos, acusar. ¿Entiendes? Antes no, antes digamos, los juicios eran más, los juicios eran más verdaderos, más verídicos, más fuertes, ¿ya? Controlaban los pesos, o sea, las pesas, o sea, controlaban el peso que sea legal en los mercados. Si alguien robaba en peso, ese también era acusado. Y eran, digamos, los cabildos quienes podían administrar ese tipo de justicia, ¿ya?
Exacto, ellos podían resolver los pleitos entre los españoles y los indios, pero eran pleitos menores, conflictos menores. Ya, lo que ya no podían ellos resolver eran llevados hacia las audiencias. Ya, sigamos. Tenemos los corregimientos. Ya los corregimientos eran, digamos, era una determinada extensión, digamos, era una institución política y judicial, ya de una extensión territorial. Ya era una, digamos, una extensión territorial. Ya, ellos se encargaban de asegurar, digamos, la mano de obra. O sea, ellos se encargaban de, digamos, de que la mano de obra indígena esté puesta para los trabajos del Estado, a favor del Estado. A ver, dime, Francisco. Profesora, ¿qué nos dijo que nos iba a explicar algo al final de la clase? Pues faltan 15 Todavía minutos. no acaba la clase. Sí, no se preocupen. ¿Ya? Ellos, los corregimientos, su mismo nombre lo dice de corregir. Ellos corregían los abusos que cometían los encomenderos contra los indígenas. O sea, trataban, digamos, de arreglar esos abusos a favor de los indígenas. ¿Pero por qué era a favor de los indígenas? ¿Eran porque eran buenos? No, simplemente porque ellos tenían que asegurar el trabajo de los indígenas, la mano de obra, una mano de obra gratuita, porque no les pagaban un sueldo, simplemente era como, digamos, el trabajo que hacían los indígenas a cambio de alimentación, de casa y educación, ¿ya? Ellos conservaban también la buena marcha del corregimiento, que vaya bien, que vaya, digamos, de buena forma y se cumplan las leyes. Ellos realizaban el caso de los censos a los materiales y bienes que tenía todo el corregimiento, ¿ya? Ellos cobraban los tributos, ellos también sometían al trabajo forzado, al trabajo obligatorio, ¿ya? Luego tenemos las intendencias. Las intendencias. Antes de empezar, en los corregimientos fueron 78 corregimientos a lo largo del virreinato, pero luego estos corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. ¿Y por qué fueron reemplazados? Fueron reemplazados debido a la rebelión de Túpac Amaru II. En total, de los 78 corregimientos que existieron, se redujeron a solo 8 intendencias. Ya se redujeron a 8. ¿Y cuáles fueron? Fueron las intendencias de Trujillo, de Tarma, de Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Ya se redujeron a estas. De las 78 solo se redujeron a 8 intendencias. ¿Y qué eran las intendencias? A 8. Las intendencias estaban, digamos, dirigidas por los intendentes, que eran los jefes de gobierno. Ya, eran los jefes de gobierno, digamos, administraban justicia, ellos administraban la justicia, digamos, eran como pequeños ministros de Estado, ministros de gobierno, de Hacienda, de Guerra y magistrados judiciales. Ya, o sea, eran, tenían un gran, digamos, gran influencia política dentro del gobierno local, ¿ya? Además, se encargaban de cobrar impuestos y fomentaban la minería y la agricultura. O sea, no solamente ellos
exigían a que se trabaje en lo que es la manufactura o las industrias, sino también la agricultura y la minería, ¿ya? O sea, era, digamos, eran, digamos, como un apoyo que le daban los intendentes al virrey, para que el virrey, digamos, no se acumule con tanto trabajo. Era, digamos, un cargo de confianza que tenía, ¿ya? Ellos podían emitir sentencias. Ellos podían emitir sentencias ante un juicio. Ante un juicio ellos podían emitir esta sentencia, ¿ya? Aquí en Trujillo, en la intendencia de Trujillo, el último intendente fue José Bernardo Tagle, o conocido como el Marqués de Torre Tagle. Él fue nuestro último intendente. Y luego de esto ya vienen, digamos, otras autoridades, como las autoridades indígenas, que era el cacique y el barayoc. El cacique, digamos, era, digamos, el que se encargaba, digamos, de un ayllu. Si bien es cierto, desaparecieron este tipo de, digamos, de organización social, pero como aún existían indígenas nobles, entonces todavía tenían, digamos, a su representante, que en este caso eran los caciques, ¿ya? Donde ellos controlaban el tributo y además reunían a los indígenas para que realicen el trabajo, ya sea de la mita obrajera, mita minera, etc. Y el barayoc, que era ya, digamos, que como un pequeño alcalde de los pequeños pueblos indios. Y eran, digamos, ellos se encargaban, digamos, de cuidar la tradición y las costumbres, de los indígenas. ¿Ya? Eso es con respecto a los organismos políticos. ¿Ya, chicos? Ese es el organismo político. La próxima semana vamos a hablar sobre los organismos, cómo se organizó. Eso es todo, profesora. Socialmente. Sí, eso es todo. Ahora nos iba a hablar de la exposición. Sí, sí les voy a hablar de la exposición. Ya. Profesora, ¿qué Ahorita exposición? Vamos a hacer una exposición nosotros. Ya, van a ser, en total, ¿cuántos son en el aula? Son, a ver, vamos a ver, el total son, a ver, son asistentes, en quinto deberían ser 17. Pero Vergara Rodríguez, Jesús Albeiro no participa y... solamente él, en total son 16. En quinto y en sexto son solo 4. Carlos, Jefferson, Livia y Aloida. En total son 20. ¿Verdad? En total son 20 participantes. Muy bien. Entonces... Profesora, en matemática ingresan 23. Pero es que creo que en matemática entran con los chicos de cuarto. Sí, con otros más. Ahí entra el... Y entran con niños. Entra Aarón, exacto. Sí, profesora. Ahí entra Aarón, ya. A ver. La exposición habla de lo que van a investigar sobre las que hicieron algunos de los virreyes, de forma, digamos, de forma didáctica, de forma dinámica. Si utilizan solamente dibujos gráficos, no hay problema. Ahorita les dicto por orden de lista. Ya, Jeremy.
está Jeremy. Voy a desactivar mi pantalla para que puedan para poder observarlos a todos. A ver, activen su cámara. A ver, Jeremy. Ahí está, Jeremy. Jeremy, tú me vas a hablar de Blasco Núñez de Vela. Ya, profesora, investigo sobre el virrey. ¿Ya? Exacto. No va a ser una exposición extensa, pero lo más importante. Cuándo llegó, qué es lo que hizo, en este caso, cuándo murió, por qué murió y en manos de quién murió. ¿Ya? Listo. Jeremy va a hablar. ¿O le enviamos por video? Ahorita voy a explicar eso. Ya. Bueno, explico antes de que se corte. A ver, van a hacer una investigación utilizando papelotes, etcétera. El video como máximo tiene que tener un límite de 3 minutos, como máximo. Como máximo. Como mínimo tiene que ser 2 minutos o minuto y medio, ya, porque no se van a extender mucho. Pueden utilizar diferentes recursos, ¿ya? Ya. El video lo voy a revisar hasta el próximo martes. No, tenemos clase los viernes, entonces lo reviso hasta el próximo miércoles. Miércoles en la tarde. Máxima hora de entrega va a ser a las 6 de la tarde. El video lo tenemos que entregar a las 6 de la tarde el miércoles. Sí. ¿El próximo miércoles o este miércoles? Profesora, ¿sobre qué exponemos? Yo, profesora, ¿sobre qué exponemos? Ahorita les voy a dar. Ya, Jeremy. Ya está. A ver, ¿quién sigue? Sigue Taira. Doña Taira. Taira, la próxima no te voy a permitir el ingreso si ya son más de las 9. No, si ya son más de las 8:40. Taira va a hablar de Lope García de Castro. Profesora. Lope García de Castro, el virrey. Dime. Para las exposiciones envíalo al grupo. Pero de una vez les voy a escribir. Luego, ¿quién sigue? Francisco, de Francisco de Toledo. De Francisco de Toledo, ¿ya? Profesora, lo escucho entrecortado. Ya. ¿Quién sigue? Merly no está, ¿verdad? Gabrieli, me va a hablar del virrey. Del 12º virrey. ¿Ya? Profesora, no le escucho. ¿Qué me dijo? Vas a hablar del 12º virrey. De Francisco de Borja y Aragón. Sigue Frank. Frank va a hablar del virrey número 14. De Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, Cerda y Mendoza. Ya, ¿quién sigue? Uriel va a hablar de Pedro de Toledo. Ya, profesora. García de Sarmiento de Sotomayor va a hablar Gracie. Ya. Yarly. ¿Sí? Yarly va a hablar de Pedro Fernández de Castro. Profesora, Pedro Fernández de Castro. Y a ver, ¿quién falta? Yo, profesora, falto. A ver, Yarly, Nicole, ¿está Nicole? Si no me dicen que está o no los veo por la cámara, no les voy a dar la actividad. Nicole.
Robinson va a hablar de Manuel Amat y Juliet. ¿Manuela qué? Manuel Amat y Juliet. Manuel de Guirior va a hablar Andrés Sigüenza. profesora? De Manuel de Guirior vas a hablar tú, del virrey número 32. ¿Ya del 32? Y de Teodoro Croix va a hablar Brian. Ya, ¿quién falta? Mayreli. Mayreli va a hablar de Francisco Gil de Taboada, el virrey número 35. Y del virrey número 38 va a hablar Pablo. Y Carlos Acevedo va a hablar de... Profesor, el virrey número 38. Sí. De Joaquín de la Pezuela. De Joaquín de la Pezuela va a hablar Carlos André. Carlos Acevedo, perdón. De Joaquín de la Pezuela. De Joaquín de la Pezuela. Y de José de la Serna Hinojosa va a hablar Livia. Ya, profesora. José de la Serna, ¿no? Diga, profesora. ¿Cómo? Profesora José de la Serna, ¿no? Sí. Mayreli va a hablar del virrey. Profesora, el virrey número 38 se llama Fernando José de Abascal. Ahora falto yo. José Fernando de Abascal y Sousa. Profesora, el mío es Joaquín de la Pezuela. Diga. Pezuela. José Fernando de Abascal es. Que mi hermana tiene clases. Profesora. ¿Cómo? Ya son las 10, profesora. Sí, son las 10. Listo, chicos, nos despedimos porque ahorita se corta. Ahora mismo. Jonathan. No vi la clase. Profesora, a mí no me ha dicho de la exposición. Chao. Profesora. ¿No te he dicho, Jonathan? Chao, profesora, cuídese. Jonathan, me he pasado a Andrea. A ver, Jonathan, ¿tú de quién vas a hablar? Oye, no quiero que se haga por mí para no estar bomba. Trillo para aquí. Sí, hasta domingo. ¿Estás pensando cómo hacerlo? Sí, estoy pensando, quiero usar mi vestido. Ale, acuérdate, me toca el virrey número 38. Profesora, virrey número que me va a tocar. Ya, el virrey número 33. ¿Ya? Listo. ¿Quién falta? Nadie más, ¿verdad? No, nadie más, creo, profesora. Chao. ¿A todos les dije? Sí, profesora. Sí, que se queden los que no han dicho, profesora. Sí. Chao, A ver, profesora. ¿a quién le falta? A mí, profesora. Me voy a salir. Mayreli, sí te he dicho, Mayreli. El virrey 35.
Ya. Chao, profesora, cuídese. Listo, a los que ya les dije pueden retirarse y a los que no se quedan para Ya, chao. Adiós. ya. Chao, Fa. Ya no estés enviando más bien al profesor. Oh, profesor. Profesora, voy a salir de la reunión. Ya, salgan. Quiero ver quién más está en la... Ya, a ver. A todos, a ver, les he dicho a todos. A mí me dijo Blasco Núñez de Vela. Sí, Blasco Núñez de Vela, hijo. Primer virrey. Listo. Todos tienen entonces. Listo. Nos vemos la próxima clase. Chao, profesor. Chao, Dios lo bendiga. Jeremy. Gracias a ti también, Jeremy.